El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a lanzar un fuerte mensaje a través de su cuenta en X, esta vez refiriéndose a la situación política en Argentina y a la figura de Javier Milei. Petro cuestionó con dureza que, pese a lo que él denominó como una estruendosa derrota de Milei en Buenos Aires, los principales medios de comunicación no lo reseñaran con la importancia que, en su criterio, merece. Para el mandatario colombiano, existe una especie de silencio cómplice de la prensa frente a un hecho que, según él, refleja el fracaso del neoliberalismo, tanto en Argentina como a nivel global. En su publicación, Petro recordó que Milei fue presentado en el foro de Davos como una especie de héroe ante las élites económicas del mundo, lo que para él demuestra que los sectores más poderosos vieron en el presidente argentino un referente que podía revitalizar el modelo neoliberal. Sin embargo, el resultado electoral en Buenos Aires, según Petro, ha sido una clara respuesta popular que evidencia que ese modelo no sirve, y que incluso, era uno de los últimos ejemplos que quedaban en el escenario internacional como estandarte de esa corriente económica. En su reflexión, Petro insistió en que no se trata únicamente de la derrota de Milei como individuo o político, sino de la caída de una ideología que, en su criterio, ha fracasado de manera rotunda. En su publicación también arremetió contra los dueños de los grandes medios de comunicación en Colombia, asegurando que ellos siguen defendiendo esas ideas neoliberales que, en su opinión, ya demostraron ser un fracaso en distintas latitudes. Petro comparó el neoliberalismo con el socialismo de Estado, señalando que ambos han mostrado límites profundos y que, en la práctica, terminan por generar consecuencias graves para las sociedades. A su juicio, el neoliberalismo no solo es inviable en términos de justicia social y sostenibilidad económica, sino que también amenaza con llevar al planeta a un punto de no retorno, en el que incluso la supervivencia de la humanidad y del propio sistema capitalista estaría en juego. En sus palabras, este modelo no tiene cabida en un mundo que requiere cada vez más respuestas colectivas y soluciones que prioricen la vida por encima del capital. El presidente colombiano aprovechó su intervención para recordar que desde el inicio de su mandato ha insistido en la necesidad de construir un acuerdo nacional que permita al país salir del neoliberalismo de manera concertada y pacífica. Según él, esta ha sido una propuesta seria y necesaria, teniendo en cuenta los problemas estructurales que enfrenta Colombia, desde la desigualdad social hasta la dependencia económica de ciertos sectores. Sin embargo, Petro lamentó que esa iniciativa haya sido interpretada por las élites económicas del país como un intento de doblegarlas, cuando en realidad buscaba un diálogo amplio que permitiera replantear el modelo de desarrollo. Afirmó que los megarricos colombianos, lejos de entender el espíritu de su propuesta, asumieron que aceptar un acuerdo nacional implicaba que él, como presidente, debía ceder y arrodillarse frente a la lógica del neoliberalismo, algo que considera inaceptable porque significaría perpetuar un modelo que, según él, está destinado al fracaso. La posición de Petro frente a lo ocurrido en Argentina tiene también un trasfondo regional, pues para él lo que pasa en ese país es un espejo de lo que puede suceder en otras naciones latinoamericanas. La figura de Milei, que fue celebrada por sectores financieros y empresariales internacionales como un ejemplo de renovación política bajo el sello neoliberal, ha terminado, de acuerdo con el mandatario colombiano, por evidenciar la insatisfacción de las mayorías populares que no encuentran en esas políticas una respuesta real a sus necesidades. Petro considera que el pueblo argentino habló con contundencia, rechazando un modelo que prioriza la especulación financiera, la reducción drástica del Estado y la apertura indiscriminada de los mercados, al tiempo que descuida las necesidades más urgentes de la ciudadanía como el empleo, la educación, la salud y la protección social. De igual forma, el presidente colombiano hizo énfasis en el rol que juegan los medios de comunicación en la construcción de narrativas que favorecen a ciertos sectores del poder económico y político. Según Petro, la prensa tradicional no solo silenció la derrota política de Milei en Buenos Aires, sino que también ha contribuido a normalizar y a legitimar las ideas neoliberales en Colombia. En su opinión, esta actitud no es casual, sino que responde a los intereses de los dueños de esos medios, quienes forman parte de los grupos de poder que se benefician de la continuidad del modelo. De ahí que Petro insista en que existe una especie de cerco mediático que impide que la ciudadanía tenga una visión crítica y completa de lo que ocurre tanto dentro como fuera del país. Petro recalcó que el neoliberalismo no es simplemente una política económica, sino un sistema que permea todas las esferas de la vida social y política. Al enfocarse en la maximización de las ganancias y en la reducción del papel del Estado, este modelo deja de lado la construcción de sociedades más justas y sostenibles. Para él, las consecuencias ya están a la vista: aumento de la desigualdad, debilitamiento de los derechos sociales, deterioro ambiental y una creciente frustración de las mayorías que sienten que las promesas de progreso nunca se materializan. En este sentido, vinculó lo ocurrido en Argentina con una tendencia más amplia, en la que distintos pueblos del mundo han comenzado a cuestionar de manera cada vez más fuerte la viabilidad de estas políticas.
El presidente colombiano también advirtió que el fracaso del neoliberalismo no significa automáticamente el triunfo de otros modelos, como el socialismo de Estado, al cual también le atribuyó graves deficiencias y un historial de fracasos. Para Petro, la tarea urgente es pensar en alternativas que logren equilibrar la necesidad de crecimiento económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. En su planteamiento, lo que se requiere es una transformación profunda que supere los extremos y abra la puerta a nuevas formas de organización política y económica que realmente respondan a los desafíos contemporáneos. Este es un mensaje que él ha intentado llevar tanto a nivel nacional como internacional, convencido de que la humanidad enfrenta un momento crítico en el que las viejas recetas ya no funcionan. En este contexto, la crítica de Petro a la figura de Milei y al silencio de los medios se inscribe en una visión más amplia sobre la necesidad de repensar el rumbo de la política global. El hecho de que en Davos se celebrara a Milei como un héroe neoliberal, y que poco después el pueblo argentino le diera la espalda en las urnas, representa para el presidente colombiano una contradicción profunda entre las élites y las mayorías. Mientras los sectores más ricos y poderosos siguen apostando por recetas que benefician a unos pocos, la ciudadanía exige cambios que respondan a sus realidades concretas. Esta tensión, según Petro, no solo se vive en Argentina, sino en todo el continente y en el mundo entero. Petro insistió en que su propuesta de un acuerdo nacional en Colombia sigue vigente, porque considera que el país necesita una salida colectiva y democrática a los problemas estructurales que arrastra desde hace décadas. Para él, este acuerdo no se trata de un simple pacto político entre partidos o de una estrategia coyuntural, sino de un esfuerzo histórico para redefinir el modelo de desarrollo, priorizando la equidad y la justicia social. Lamentó, una vez más, que los sectores más poderosos hayan interpretado su propuesta como una amenaza a sus privilegios, cuando en realidad buscaba abrir un espacio de diálogo y construcción conjunta. En sus palabras, el neoliberalismo no puede seguir siendo la base de la política económica en Colombia, porque ha demostrado ser incapaz de ofrecer un futuro digno para las mayorías. Al mismo tiempo, Petro planteó que la experiencia argentina debe servir como una lección para toda la región, recordando que los pueblos tarde o temprano reaccionan frente a modelos que no cumplen sus promesas. Para él, la derrota política de Milei en Buenos Aires no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia en la que las sociedades empiezan a exigir un cambio real. Y en esa dinámica, la prensa juega un papel crucial, ya sea para amplificar las voces críticas o para intentar silenciarlas, dependiendo de los intereses que defienda. Por eso, el mandatario colombiano llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a no dejarse llevar por narrativas que presentan como inevitables modelos que ya han demostrado su inviabilidad. En su extenso mensaje, el presidente colombiano se mostró convencido de que el futuro dependerá de la capacidad de los pueblos para organizarse, debatir y construir nuevas alternativas. En su visión, este es un proceso que no será sencillo, pero que resulta indispensable si se quiere garantizar la supervivencia no solo de las sociedades, sino del propio planeta. Para él, la crisis ambiental, la desigualdad social y la fragilidad de los sistemas políticos actuales son señales claras de que se necesita un cambio profundo. Y en ese cambio, los liderazgos políticos deben estar a la altura de las circunstancias, no para imponer dogmas, sino para abrir espacios de participación y construcción colectiva. El planteamiento de Petro deja claro que su mirada va más allá de las fronteras colombianas, y que lo que sucede en Argentina o en otros países de la región lo entiende como parte de una lucha común. En su discurso, Milei representa la apuesta más reciente de los sectores neoliberales por mantener su hegemonía, pero al mismo tiempo su derrota electoral simboliza la fuerza de los pueblos para resistir y cuestionar. Frente a ello, Petro insiste en que los medios de comunicación no pueden seguir actuando como voceros de los poderes económicos, sino que deben cumplir con su rol de informar con rigor y pluralidad. Solo así, en su opinión, se podrá abrir un debate real sobre los modelos de sociedad que se necesitan para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En suma, el mensaje de Gustavo Petro fue una combinación de crítica directa a la prensa, cuestionamiento al modelo neoliberal y una reafirmación de su propuesta de construir alternativas en Colombia a través de un acuerdo nacional. Lo ocurrido con Milei en Argentina, el respaldo que recibió en Davos y la posterior derrota en Buenos Aires se convirtieron, en la lectura del presidente colombiano, en un símbolo del fracaso de un modelo que sigue siendo defendido por las élites, pero que cada vez más pueblos rechazan con contundencia. En medio de este panorama, Petro volvió a insistir en que el futuro no está en repetir fórmulas gastadas, sino en atreverse a construir algo nuevo que responda a la urgencia de la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la verdadera democracia. Si quieres seguir informado de estos temas de política internacional y nacional, y participar con tu opinión en este debate, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario para conocer tu punto de vista. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario.
Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.